Dicen que Dios lo ve todo, pero hay un lugar en la tierra donde solo unos pocos lo saben todo. Un lugar tan pequeño en el mapa, y sin embargo tan inmenso en influencia. Un estado amurallado que, desde hace siglos, decide el rumbo espiritual de más de 1.000 millones de personas, y que, al mismo tiempo, mueve fortunas, negocia alianzas y guarda silencios. Ese lugar existe, se llama el Vaticano. Visto desde lo alto, parece una joya suspendida en el tiempo. La plaza de San Pedro se abre como un abrazo de piedra, con las columnas de Bernini extendidas hacia el mundo. En el centro, un obelisco egipcio recuerda que incluso aquí, donde todo parece cristiano, laten huellas de culturas más antiguas. La cúpula de Miguel Ángel se alza majestuosa, recortando el cielo como un faro eterno. El mármol brilla bajo el sol. Las fuentes murmuran. Los turistas sonríen. A simple vista, es belleza, fe y perfección. Pero el Vaticano es como un libro cerrado con cerraduras invisibles. La portada es dorada, pero las páginas interiores están escritas con tinta que pocos han visto. Dentro, el aire cambia, los pasos se vuelven más lentos, como si el peso de la historia obligara a caminar con respeto. Las paredes están cubiertas de frescos, esculturas, símbolos, pero también de miradas esculpidas que parecen seguirte. La luz entra filtrada por vitrales antiguos, dibujando figuras sobre el suelo de mármol. Es hermoso, pero hay algo en ese silencio que no es solo espiritualidad, es un silencio vigilante, un silencio que esconde. Bajo ese suelo de piedra se extiende otro mundo. La Biblioteca Apostólica Secreta no es un mito, no es ficción, es real. Detrás de puertas de metal y bajo estricta vigilancia, se guardan kilómetros de estanterías llenas de documentos que abarcan más de 1 milenio de historia. Cartas escritas por reyes, emperadores, dictadores y santos. Tratados diplomáticos firmados en guerras y crisis que definieron el rumbo del planeta. Mapas de territorios que ya no existen. Y textos que, de hacerse públicos, podrían cambiar la manera en que entendemos la religión, la política y hasta la ciencia. Algunos aseguran que allí reposan evangelios apócrifos que muestran a un Jesús mucho más humano. Cartas que lo retratan como esposo, como padre, como maestro espiritual que nunca tuvo la intención de fundar una institución. Textos que elevan a María Magdalena al rango de apóstol, no de pecadora arrepentida. Documentos que revelan pactos entre papas y regímenes totalitarios, alianzas con mafias, acuerdos con banqueros, incluso expedientes con descubrimientos científicos que fueron ocultados para no contradecir el dogma. Pero el Vaticano no solo guarda secretos, sabe cómo guardarlos. Durante siglos ha perfeccionado el arte de controlar la información. Comunicados que parecen claros, pero en realidad dicen lo mínimo. Declaraciones medidas al milímetro. Silencios tan precisos que terminan diciendo más que cualquier palabra. Cuando un escándalo amenaza con estallar, la maquinaria se pone en marcha. Diplomáticos, portavoces, teólogos, todos trabajando para apagar el fuego antes de que llegue al altar. Aún así, las grietas existen. El caso Galileo es un ejemplo claro. Condenado por atreverse a decir que la Tierra gira alrededor del Sol, su voz fue silenciada durante siglos. La disculpa llegó tarde, demasiado tarde, cuando el mundo ya había cambiado. O el escándalo del Banco Vaticano en los años 80. Millones desaparecidos, operaciones financieras turbias. Y la muerte de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, encontrado colgado bajo un puente en Londres con ladrillos en los bolsillos. Un crimen que aún hoy genera más preguntas que respuestas. Y luego,
están los papas. Cada uno, desde el trono de San Pedro, ha tenido que ser santo y político, pastor y estratega, líder espiritual y jefe de Estado. Esa doble vida ha desgastado a muchos. Algunos, como Juan Pablo I, quisieron limpiar la institución, abrir los archivos, cortar la corrupción de raíz. 33 días después de asumir, murió. La versión oficial habló de un infarto. La versión no oficial, de enemigos demasiado poderosos. Benedicto XVI hizo algo que no se veía desde hacía más de 6 siglos: renunciar. Dijo que no tenía fuerzas para seguir, pero muchos creen que lo que supo, lo que vio y lo que enfrentó fue más de lo que podía soportar. Hoy, con Leo XIV, el Vaticano busca proyectar un rostro renovado, un papa que habla de paz, de reconciliación, de tender puentes en un mundo dividido, un pontífice que, desde sus primeros gestos, intenta transmitir cercanía, pero que sabe que la silla que ocupa está anclada sobre siglos de intrigas y estructuras que no ceden con facilidad, porque la resistencia es feroz. Detrás de cada saludo, de cada bendición, de cada palabra cuidadosamente elegida, se esconde una red de alianzas, compromisos y silencios que ningún discurso puede desatar por completo. Y las sombras siguen ahí. La Iglesia carga con décadas de acusaciones por encubrir abusos cometidos por miembros de su propio clero. Infancias rotas en silencio, familias que fueron manipuladas para no denunciar, comunidades enteras que aprendieron a callar. Mientras tanto, los responsables eran protegidos, trasladados a otras parroquias, rara vez juzgados. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, la reacción fue tardía, calculada, como si la prioridad hubiera sido preservar la imagen antes que sanar las heridas. El Vaticano no es solo religión, es geopolítica pura, una red que conecta a gobiernos, corporaciones, servicios de inteligencia y organizaciones que operan en la sombra. En sus pasillos, lejos de las cámaras, se han tomado decisiones que han alterado el curso de la historia moderna. Pero incluso las murallas más antiguas terminan cediendo. Cada filtración, cada documento que se escapa, cada testimonio que se atreve a romper el miedo, abre una grieta más en el muro. Y llegará un día en que esas puertas, cerradas durante siglos, no podrán resistir. Ese día, no caerá la fe. Caerá el disfraz. Porque el secreto más grande del Vaticano no es un pergamino olvidado ni una carta sellada con cera. Es la verdad incómoda de que el poder, incluso el más sagrado, siempre ha sido humano, dolorosamente humano. Y tal vez entonces, entre las ruinas de ese poder, descubramos lo que siempre buscamos. No el final de la fe, sino, quizá, su primer amanecer. Suscríbete a Nodax Documentales.